Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. La compleja relación de Can Yaman y Demet Özdemir, la posterior separación, el hijo y la cadena de acontecimientos con otros nombres implicados en sus vidas, desde Italia a Turquía, esta vez el nombre de Michele Morrone estaba en el escenario. El famoso actor y cantante Morrone, con sus duras declaraciones de los últimos días, había puesto en la picota a Can Yaman y Demet Özdemir. Sin embargo, la verdadera bomba estalló con quien fue la primera persona en apoyar sus declaraciones, a Diletta Leotta. Diletta, que en su día fue novia de Can Yaman y se quedó embarazada fuera del matrimonio de Can tras su separación de corta duración, ha guardado silencio durante mucho tiempo. Sin embargo, tras las declaraciones de Michele Morrone, sus llamativas publicaciones en las redes sociales y la entrevista especial que concedió sacudieron profundamente la agenda. Diletta dijo abiertamente: Michele ha dicho la verdad a la que nadie se había atrevido durante años. Por eso le estoy agradecido. Según la afirmación de Diletta, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han ocultado muchos hechos para crear la imagen de pareja perfecta ante los medios de comunicación durante años. Sobre todo al principio de su relación, las duras discusiones, las crisis de celos y los daños que se causaban mutuamente durante los rodajes entre bastidores se convertían en poses románticas ante la cámara de las revistas. La gente les quería mucho, así que nadie cuestionaba la verdad. Pero sabíamos muy bien lo que pasaba por dentro. Demet presionaba demasiado a Can. Can enfurecía innecesariamente a Demet. Su relación era una batalla de ego, no de pasión, dijo Diletta, dando a entender que no era la única que estaba rota al final de esta guerra. Michele Morrone había hecho unas llamativas declaraciones en un programa de la televisión italiana la semana pasada. Demet y Can son la raíz de todo este caos. Consumen a la gente que les rodea. Quieren ser constantemente el centro de atención. Por eso se dañan las amistades, las relaciones amorosas, incluso los lazos familiares. Aunque esta afirmación tuvo una gran repercusión en las redes sociales, rápidamente pasó a ocupar un lugar destacado en la revista turca. De hecho, mientras muchos periodistas preguntaban a Michele ¿por qué habla ahora?, Morrone respondía como intimidado: porque no quiero ver sufrir más a la gente. Sobre todo a algunas mujeres. Tras estas declaraciones, Diletta compartió primero una foto de Morrone en Instagram y escribió: por fin alguien dijo la verdad. Gracias, dejó caer la nota. Luego, en su entrevista, aseguró que Podemos y Demet manipularon a mucha gente con sus juegos de imagen. Ya no me creo que Demet aparezca en los medios como una mujer elegante y frágil. Sé muy bien qué clase de persona es. He visto repetidamente lo provocadora que es esa mujer tras nuestras discusiones con Can. Michele desenmascaró a Demet. Diletta hizo un efecto bomba con estas palabras. A pesar de todos estos acontecimientos, hasta el momento no ha habido ninguna declaración oficial tanto de Can Yaman como de Demet Özdemir. Sin embargo, fuentes cercanas al dúo afirman que Can está molesto por los exabruptos de Diletta y que el asunto puede llevarse a la vía judicial. Por otra parte, llamó la atención la restricción de las publicaciones de Demet en las redes sociales. Según algunos comentaristas de revistas, el silencio de Demet en los últimos días puede ser el silencio que precede a la tormenta. Muchos piensan que la actriz hará pronto un gran anuncio y responderá a Diletta y Michele. Otro nombre destacable en medio de estas discusiones ha sido el de Francesca Chillemi. Francesca, que supuestamente lleva mucho tiempo intentando acercarse a Can Yaman, declaró a la prensa italiana tras las declaraciones de Diletta: la valentía de Diletta es admirable. Siempre es difícil decir la verdad. Pero a veces hacen falta mujeres valientes. Estas palabras de Francesca se interpretaron en realidad como una referencia indirecta a Demet Özdemir. Algunas páginas de tabloides sugirieron incluso que Francesca se había puesto en contacto con Diletta y que se había planeado una entrevista conjunta. Al término de las declaraciones que pusieron patas arriba la agenda de la prensa rosa, Diletta compartió la siguiente nota en Instagram: yo callé, todos hablaron. Yo esperé, todos me juzgaron. Pero ahora por mi nieta, por mi propio honor, contaré todo lo que callé. Porque como callé, todos mintieron.
Estas líneas se percibieron como emotivas y como frases que indicaban que sonaban campanas de guerra. ¿Podría el uso que hace Dilecta de la palabra «mi nieta» ser una referencia tanto a su hija con Khan como a la hija de Khan con Demet? La respuesta a esta pregunta aún no se conoce. Pero solo hay una verdad: nada volverá a ser igual en el mundo de las revistas. Las declaraciones de Dilecta llenas de apoyo, las duras palabras de Michele Morrone hacia Khan y Demet of Demir, que mantuvo su silencio durante más tiempo, finalmente explotó. Tras horas de especulaciones en las redes sociales, Demet compartió una historia con fondo negro en su cuenta de Instagram y escribió las siguientes palabras: «Solo tengo una cosa que decir a los que hablan sin conocerme, sin conocer mi vida, no vivo en los cuentos de hadas que habéis montado. Si alguien quiere ver la verdad, que se mire en el espejo. No me callaré ante quienes me han silenciado durante años y ahora me convierten en Diana». Este post llamó la atención especialmente por la frase «los que me silenciaron durante años». Algunos comentaristas de la revista afirmaron que estas palabras hacían referencia a Khan Yaman y otros a Michele Morrone. Pero aún más interesante fue que Demet borró algunas de sus antiguas publicaciones después de este post. Especialmente la eliminación de fotos pasadas tomadas con Khan y notas emotivas sobre la maternidad revelaron que esta crisis marcó una ruptura no solo a nivel profesional sino también personal. Apenas unas horas después del post de Demet, el comunicado escrito de Khan Yaman a través de sus abogados confundía aún más la situación. En la declaración se incluían las siguientes afirmaciones: «Se han emprendido acciones legales contra nuestro cliente, el señor Khan Yaman, en relación con las acusaciones falsas, insultantes y ofensivas para los derechos personales que se han vertido tanto a través de los medios sociales como de la prensa en los últimos días. Seguiremos el proceso para informar correctamente al público». Aunque esta declaración indica claramente que se ha iniciado un proceso judicial contra Dilecta Leotta y Michele Morrone, algunos expertos jurídicos sugirieron que Demet podría estar implicada indirectamente en este proceso. La esperada respuesta llegó por parte de Michele Morrone contra todos estos acontecimientos. La famosa actriz dijo lo siguiente al abrir el tema mientras charlaba con sus seguidores en la transmisión en vivo de Instagram: «No hablé para humillar ni apuntar a nadie, solo dije lo que vi. No vine a este mundo a aplaudir los juegos de nadie. Si lo que dije ofendió a alguien, es su problema». Estas palabras fueron interpretadas en las redes sociales como una actitud temeraria pero desafiante. Especialmente la expresión «los juegos de alguien» se percibió como una referencia directa a la doble percepción de Demet y Khan en los medios de comunicación. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.